Shabbat Shalom. Nos volvemos a ver en esta nueva oportunidad para continuar caminando las porciones semanales de la Torá. En este Shabbat corresponde iniciar el trayecto del libro de Levítico, que se conoce en hebreo como Vayikra, y llamó. Hoy, en este Shabbat se conoce como Shabbat Zahor, Shabbat del recuerdo. Y este Shabbat es inmediatamente antes de la fiesta de Purim y es el segundo Shabbat de los 4 especiales que anteceden a la conmemoración de Pesaj. La parashá de la semana se titula Vayikra, porque es con la que se comienza este libro, y llamó. Y el mensaje o la reflexión relacionada o tomando como base los temas que se desarrollan en esta porción lleva por título ¿Hacemos u obedecemos? Siendo así, el Shabbat Zahor, guardando relación con este punto relacionado con la fecha, las porciones o por ejemplo el fragmento final que tiene que ver con la parashá y la porción de profetas cambian y son especiales porque va en relación a este recuerdo o a este Shabbat Zahor. Por ejemplo, el fragmento final que se conoce como Maftir, que es como se cierra la lectura de la Torá en público en el servicio de Shabbat, se encuentra en Deuteronomio capítulo 25 versículos 17 y 19. Y por eso es que este Shabbat se denomina Shabbat Zahor o del recuerdo, porque esta porción o este fragmento final comienza con la palabra Zahor, diciendo: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, y de cómo, cuando tú estabas cansado y agobiado, te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te atacó por la retaguardia e hirió a todos los que, débiles, venían a la saga, o sea, venían en la retaguardia o venían rezagados o en la parte de atrás. Esto quedó como un precepto, ya que el Eterno instruyó a no olvidar el incidente. Y observamos o leemos en esta porción de Deuteronomio que el Eterno les dice: y borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides. Pero antes de abordar este tema y su relación con la Haftará o porción de profetas que se encuentra en 1 Samuel capítulo 15 versículos 1 al 34, desglosemos los temas que se tratan en esta porción de la Torá, que a su vez es comienzo del libro de Levítico, como lo dije anteriormente. El tema principal son los diferentes tipos de ofrendas o sacrificios y su contexto en cuanto al qué, el por qué y cuándo, así como también el cómo. Aunque esta enseñanza era principalmente para los hijos de Israel, también los sacerdotes estuvieron allí presentes aprendiendo, porque si el pueblo debía saber el qué, por qué y cuándo presentar las diferentes ofrendas, los sacerdotes debían conocer como parte de su oficio dichas bases o contextos. Además que son los que debían procesar, o sea, recibirlas, procesarlas y ofrecer estas ofrendas del pueblo. Adicionalmente, ellos también son hijos de Israel y no estaban exentos de cometer los mismos errores que el pueblo. Ahora bien, cabe la pregunta:
¿Qué relación y qué aplicación práctica tiene hoy en día esto? Ya que tenemos un sacrificio que es único y suficiente para siempre, que es el de Yeshua, nuestro Mesías. Veamos. La ofrenda olá. La ofrenda olá es una ofrenda o era una ofrenda de olor grato, ascendente, y que era del todo quemada. Es conocida también por ello como holocausto. Y esta debía ser de ganado vacuno o ganado menor, bien sea corderos o cabritos, o también de aves. Esto guardaba estrecha relación con los recursos o bienes que podía tener el oferente, quien traía la ofrenda. La ofrenda minjá consistía en ser una ofrenda de harina de trigo. Como vemos o leemos en la Torá, dice flor de harina. Bien sea en masa u hogazas, así como también la harina pura combinada con especias y otros ingredientes que se indicaban allí. Pero también podía ser cocida, podía ser frita o podía ser horneada. Y está el contexto y la razón de ser, cómo presentarla. Esta ofrenda minjá la ofrecían los que carecían de los medios para poder ofrendar un animal. La ofrenda shelamín, que se conoce como sacrificios de paz o de comunión o de compartir, podían ser tanto de vacunos como de ganado menor también. También habían sacrificios u ofrendas hatat que debían ofrecerse como expiación por una falta cometida, por una transgresión de la Torá, principalmente por cometer, bien sea un hecho que la Torá misma prohibía o con conocimiento. También había la ofrenda Shan, que es por la culpa. Estamos acostumbrados, sobre todo en el pensamiento occidental y normal, sin entrar dentro de la jerga o el vocabulario legal, decir que cuando hacemos algo que fue sin intención, decimos, fue sin culpa. No, o sea, realmente el término legal fue con culpa, o sea, que lo hice sin intención. Pero legalmente el término no es sin culpa, sino es con culpa. Lo que pasa es que coloquialmente o en nuestras interrelaciones, sin entrar dentro de la jerga legal, nos parece como incoherente y decimos, fue sin culpa o disculpen, ¿no? Bien, entonces esto tiene que ver con haber cometido una falta, pero que era sin intención, o bien sea por desconocimiento. Bien, no está de más acotar que todas estas ofrendas eran para Dios y eran y son una manera de acercarse a Él. Ahora, trayendo a colación nuevamente y tomando como base el sacrificio único, suficiente y para siempre de Yeshua, el Mesías, tanto para perdón como salvación, estos sacrificios u ofrendas hatat y asham no son necesarias más. Y en su defecto también hay un requisito que no está, que es el templo, ya que es expreso el contexto en el cual el Eterno indica dónde ofrecer los sacrificios. Además que deben ofrecerse en la tierra de Israel. Sin embargo, nosotros que hemos creído y hemos aceptado ese sacrificio único y suficiente, si pecamos, hay un acto que debemos realizar y es el ponernos a cuenta o de acuerdo con el Eterno, con Dios, con nuestro Padre, y debemos arrepentirnos, hacer teshuvah, o sea, retornar, volver al camino que debe ser, y de acuerdo a la Torah, y debemos confesar. Y esto nos lo indica el Sheliach Yohanan, o sea, el apóstol Juan, en su primera carta en el capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El sacrificio de Yeshua no tiene que repetirse, pero nosotros sí debemos tener esta dinámica y disciplina espiritual y conducta de reconocer delante de Dios que hemos fallado, que hemos cometido pecado con conocimiento o sin conocimiento, o sea, con culpa o sin culpa, y que entonces debemos siempre darnos cuenta, volver, confesar. Y es así que el perdón es totalmente efectivo, pero nosotros debemos actuar, accionar, comportarnos de acuerdo a ese contexto. Bien, ahora, ¿qué pasa en relación a las ofrendas Olá, Minjá y Shelamín? Podemos hacer la siguiente analogía práctica. El holocausto, la ofrenda Olá del todo quemada, representa todo nuestro ser, nuestra vida, nuestro cuerpo, por lo cual podemos ofrecerlo, tal como lo dice Rab Shaul, conocido cristianamente como Pablo, en Romanos capítulo 12, verso 1. En la versión Reina Valera de la Biblia, contemporánea, que es una versión bastante reciente, desde a partir del año 2015 se ha hecho estas revisiones, dice así: así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar. En la versión 1960 de esta Biblia Reina Valera dice que es vuestro culto racional, o sea, que estamos conscientes y claros de qué estamos haciendo, para qué y por qué. La ofrenda Minjá representa entonces, que es el siguiente tipo de ofrenda, que es la ofrenda de harina, representa nuestros bienes y recursos, o sea, lo material que podemos nosotros entregar. Y que todo esto lo tenemos porque Él nos da la fuerza para generarlos, porque Él dice, acuérdate del Eterno, que Él te da la fuerza para generar recursos. Y a fin de cuentas, todo proviene de Él. Así que de una manera u otra podemos devolverle el favor o utilizarlos para su servicio y ayuda a quienes lo necesitan. En cuanto a la ofrenda Shelamín, la ofrenda de paz, podemos ofrecer nuestros sacrificios de alabanza, una expresión verbal y exteriorizada de acción de gracias. Estas ofrendas, la ofrenda Minjá y la ofrenda Shelamín, se nos ilustran claramente o de alguna manera en la carta a los Hebreos en su capítulo 13, los versos 15 y 16, que dice así: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Yeshua, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiese su nombre. No se olviden de hacer bien, ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios, o sea, las acciones, los actos que agradan a Dios. He aquí entonces que podemos encontrar una aplicación práctica hoy de lo indicado en esta porción de la Torá, con toda la solemnidad, respeto, consideración, dedicación, fe e intención. Ahora bien, regresando al tema de Shabbat Zahor, dado en Deuteronomio capítulo 25 versos 17 al 19. También encontraremos una lección en tiempo pasado, pero con aplicación práctica hoy en día como norma de vida. En la porción de profetas indicada para este Shabbat Zahor, que está en Primera de Samuel capítulo 15 versos 1 al 34, el rey Shaul, primer rey de Israel, un rey que podemos decir también que fue escogido por ser un rey conforme al corazón del pueblo, dándole a este lo que pedía, pero no un rey conforme al corazón de Dios, lo cual demostró mediante la desobediencia y haciendo actos que no le correspondían ni por su investidura, ni por sus funciones, ni mucho menos por sus responsabilidades, como por ejemplo oficiar, procesar y ofrecer los sacrificios
Eso le correspondía a los levitas y sacerdotes y levitas. Y esto lo vemos detallado también en 1 Samuel, pero en el capítulo 13. Y más adelante de esto, si bien se dispuso y organizó para hacerle la guerra a Amalek, buscando cumplir el precepto que está descrito en Deuteronomio 25, vemos que también desobedeció, perdonando principalmente a Agag, el rey de los amalecitas, y adicionalmente a lo mejor de sus ganados, con el pretexto de ofrecerlos como sacrificio a Dios. Cuando el profeta Shemuel, o el juez Shemuel, lo increpa o lo inquiere y le pregunta, Shaul se justificó diciendo que el pueblo fue quien lo hizo. Pero Shemuel le replica que de esa manera él mismo se había menospreciado delante del pueblo y que se consideró a sí mismo insignificante como rey delante del pueblo al dar semejante ejemplo y no haber obedecido a lo que le ordenó el Señor. Samuel remata su declaración en el verso 22 de este capítulo 15 al decirle: ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerles sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Ser rebelde es lo mismo que practicar adivinación y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Vaya comparación. De esta manera vemos que si bien los sacrificios son importantes y tienen su contexto y lugar, el Eterno lo que busca es la obediencia, aún dentro de los mismos sacrificios. Sin embargo, algunos podrían considerar que lo expresado en este texto justifica en el que no hagamos y que en vez de eso seamos obedientes nada más. Pero los sacrificios, el hacer, el servicio a Dios, también es importante, tomando en cuenta, de acuerdo a lo que nos dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es así que nuestra devoción a Él y nuestros servicios son una respuesta a ese amor y son una expresión visible, tangible y de acción de nuestro amor a Él. También el ser obedientes y guardadores de sus mandamientos, preceptos, reglas y normas de vida, aunque debemos tener claro y presente que la Torá no ordena todo lo bueno, ni tampoco prohíbe todo lo malo, pero en balance, equilibrio y madurez son también nuestra expresión y acción de nuestro amor, tal como lo aseveró Yeshua al decir: si me aman, guarden mis mandamientos. Y de esa manera demostramos que le conocemos y que pertenecemos a Él, lo cual también está expresado en la primera carta de Juan, tanto en el capítulo 2, versículos 3 al 6, y el capítulo 3, versículo 23 al 24. Entonces, para reflexionar, no en colectivo, sino cada uno de nosotros, es importante que obedezcas y apliques su palabra. ¿Qué es más importante? ¿Que guardes sus mandamientos o que hagas algo que crees que le placería más a Él? Es todo un reto de decisión y acción entre hacer y el ser. Por ejemplo, trabajar o descansar, comprometerse o someterse, apresurarse, presionar o dejar ir, hablar o escuchar, mantenerse firme o permitir, dar o recibir, nadar contra la corriente o flotar, vivir rodeado de gente o estar a solas, estar con Dios o hacer para Dios.
Así entonces, Shabbat Shalom. Ad Hapaan Habaan Nitrae. Hasta la próxima. Nos volveremos a ver en un próximo trayecto.